Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Como siempre nosotros en este espacio estamos prestos para poder compartir con ustedes en esta mañana mucha información del ámbito económico, financiero, qué está pasando en Paraguay y también a nivel global. Hacemos análisis con diferentes actores del quehacer económico de nuestro país. Y siempre estamos siendo agradecidos también con las empresas que hacen posible que estemos cada mañana aquí en el canal 5 Días, y arrancamos recordándote que con el Working tenés una experiencia interesante para ir a trabajar. Working te invita a que disfrutes la experiencia de un Coworking Café siguiendo siempre las medidas de seguridad sanitaria. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal de las Torres del Paseo a la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También estamos con Estornia, que medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Contactanos al 0983-946-663 o en las redes sociales en Instagram como @estornia_py. También te recordamos que puedes optimizar en los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. También con Epson estás listo para arrancar bien el año con las impresoras multifunción de Epson, y con la app Smart Panel puedes transformar tu celular en un centro de escaneo y de impresión. Ecotan de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente, y registrando tu impresora tenés hasta 2 años de garantía. Para más información, ingresa a www.epson.com.py. Y bueno, y luego de cumplir con nuestros auspiciantes, arrancamos el programa del día de hoy con nuestro diálogo con agentes del sector económico. Muy bien, y nos vamos hasta Ciudad del Este. La Fede Cámara se tiene como presidente a Tony Santamaría, una persona con la que siempre estamos en contacto para ir conociendo de qué manera le está yendo a esta zona tan importante del país. Y para ello ya está con nosotros él en línea. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenos días. Buenos días para usted, para su institución 5 Días y para los televidentes. Un gusto poder conversar contigo y bueno, quería hacer una revisión, como siempre lo solemos hacer en los espacios que tenemos la posibilidad de hablar con usted. Y queríamos tener un repaso de, bueno, cómo están viendo ustedes el inicio de este año. Ya se acaba de cerrar el primer trimestre del 2023. ¿Qué números están manejando en el comercio de frontera, Tony? Bueno, es muy importante que se acepte que el comercio a través del régimen de turismo demuestra mejoras. Por ejemplo, para hablar de cifras concretas, al terminar marzo, el régimen de turismo mostró un aumento del 41% de las importaciones, equivaliendo eso a 839 millones en el referido periodo de enero a marzo. Sin embargo, hay algo importante que ya en otras ocasiones te he dicho. Podemos crecer, pero no crecer a los niveles que nosotros teníamos en el año 2019. ¿Por qué? No porque no podamos competir en cuanto al tipo de equipos que importamos, no. Los territorios fronterizos tienen visitas de los brasileños por 2 razones. Primero, porque hay una diversidad de equipos tecnológicos que se vende, acompañados, por supuesto, de perfume, whisky y otras cosas. Y nosotros somos muy fuertes en la importación de celular y la reexportación hacia el Brasil. Sin embargo, ¿qué no nos deja crecer para que nosotros llegamos a obtener los números que teníamos en el año 2019? La revisión de los aranceles de importación. Y voy a ser bien rápido y concreto con usted y con los televidentes. ¿Por qué decimos esto siempre? Porque fíjate, nosotros tenemos algunos aranceles que nos permiten competir holgadamente, como el de los celulares, que es 2%, más los otros accesorios de tasas que tenemos que pagar, terminando eso más o menos en 7.20, 7.10. Sin embargo, los impuestos que nosotros pagamos son ese 7% más el impuesto a la ganancia, que es 10%, más el IVA, más el selectivo al consumo, más el impuesto a los autores paraguayos.
Cuando te pones a ver y haces una comparación en una tabla simple y sencilla, transparente, ¿qué paga el duty free en Brasil? Primero trae su mercadería y no paga nada, solamente el transporte y el seguro. Y cada vez que tiene un mes terminado, la Receita Federal, si es equipo no fabricado en Brasil, les manda una factura del 4% sobre lo ganado en ese mes. Y para los equipos locales, 3%. Sin embargo, nosotros no tenemos esa fórmula. La fórmula de nosotros distan mucho porque nosotros realmente tenemos que pagar al final de todos los aranceles y tasas que pagamos el 10% de ganancia. Si aquellos equipos, porque tampoco son todos, que tienen ese tratamiento con los duty free, que son todos los que tienen, se igualaran en condiciones al régimen de turismo en Paraguay, entonces nosotros creceríamos más, seríamos más competitivos, crearíamos más empleo y pagaríamos más impuestos al Estado de Paraguay. ¿Qué es lo que realmente se debe hacer aquí? Yo creo que hay una elección que viene en las próximas horas o días, que es la elección del nuevo presidente y de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado. Y ya que no se pudo alcanzar en la vigencia del presidente actual y su grupo de ministros un acuerdo, pues sería importante que tan pronto empiece los nuevos autoridades políticas del país, tengamos otras mesas de reuniones para tratar de alcanzar lo que yo te digo. El régimen de turismo tiene 680 productos que están bajo el régimen de turismo. Es cierto que el IVA normal es 10% y nosotros pagamos 1,5% y tal vez todavía esté en 1%. Todos pagan el 10% del impuesto a la ganancia, pero esos impuestos no los tiene el régimen duty free de Brasil. Entonces, sostenemos el comercio con aquellos equipos que el régimen, que el duty free no puede vender. ¿Por qué? Porque resulta que los celulares sofisticados ya no valen $1,000, valen sobre $1,000. Y la cuota para comprar en el duty free son $1,000. Así que el consumidor no puede comprar o tiene que pagar los impuestos normales del duty free. Entonces nosotros tenemos un porcentaje de venta de celulares sobre el volumen de venta que oscila entre 38% y 45% de lo que realmente vendemos e importamos. Como yo te he dicho a ti, le he dicho a otros periodistas con mucho respeto, no podemos vivir con prácticamente un solo equipo. Tenemos que revisar, sentarnos y revisar el listado de 680 productos y actualizarlos y buscar que ese listado que tiene el duty free, nosotros tengamos igualdad de condiciones y lo que no tiene el duty free, bueno, seguiremos pagando lo que hemos pagado. Pero si no hacemos eso, el crecimiento de nosotros se va a registrar, pero va a llegar un momento en que no vamos a crecer más de lo que estamos creciendo por ese escollo que tenemos. Lo vuelvo a repetir, lo que queremos es que los equipos que pagan 4 y 3% en Brasil, bueno, esos mismos equipos paguen aquí por lo menos 3 y 2% para que podamos competir. ¿Y por qué así? Porque si esto sigue así, el empleo no va a crecer en la frontera, no vamos a pagar los impuestos que pudiéramos pagar y eventualmente esto se va a agotar. También hay otras preocupaciones que es importante que yo te diga. La manifestación, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional que dice que hay argumentos válidos para subir los impuestos. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que los impuestos paraguayos son bajos y que el 70% de la población es informal. Entonces, obviamente que si hay un aumento de impuestos, eso va a afectar a la frontera sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el brasilero viene aquí por precio y la variedad de productos que nosotros vendemos. Pero si nosotros no tenemos precio, el brasilero se va y no nos compra. Entonces, ustedes debe quedar bien claro ante las nuevas autoridades que se elijan. ¿Y por qué no? Yo creo y estoy seguro que las autoridades actuales aceptan y reconocen esto. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque no se ha buscado una fórmula que permita que la recaudación no se perjudique, porque realmente si tú ves cuánto cobra Paraguay en impuestos, cuántos son sus gastos y cuántos son sus deudas, es un triángulo sumamente estrecho. Imagínate, por ejemplo, que sale una noticia que dice
que el salario significa 3 veces más de lo que se invierte en Paraguay. Con ese escenario es muy difícil realmente esto. Y dice, mira, solo el 14% de los gastos estatales es destinado a inversiones en el país, cuando más del 70% es destinado al salario. Nosotros estamos preocupados en la frontera porque hay otros ingredientes más que nos preocupan. Y aparte de que debemos llegar a un acuerdo, porque no hay otra manera de sostener la posibilidad de desarrollar más empleo, de sostener los empleos que tenemos y de crecer para que sea beneficioso para el Estado y para los empresarios que invierten aquí. Pero tenemos otro problema. Mira, ha salido una figura nueva que tal vez en este momento nos llama la atención, porque nosotros en el mundo tenemos un problemita. No todos tratamos de mantenernos actualizados como ustedes, los periodistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es lo siguiente. Primero tenemos el sector marítimo, que presenta un problema de aumento sobre el tránsito de los barcos por Argentina. Y obviamente que eso es alrededor de unos 50 millones de dólares de aumento de transitar por el río argentino. Eso va a aumentar el precio de los equipos para el consumidor final en Paraguay y de lo que nosotros hacemos para venderle a un tercer país, que es Brasil. Pero esa no es solamente la preocupación. Resulta que el señor Lula, que es un país, Brasil, que es un país independiente, democrático y que puede hacer lo que considere conveniente, pero tenemos una asociación con Brasil que es el Mercosur, se va a China y firma 15 acuerdos con China. Y no solo eso, sino dice y declara que Lula da Silva afirma que Brasil y China pueden cambiar juntos la gobernanza mundial. Entonces, todas estas cosas, créeme, que empiezan a preocupar, no inmensamente todavía, a Paraguay, pero por supuesto que sí. ¿Qué relación comercial tiene China con Brasil, que firma 15 convenios? ¿Y cómo esto va a afectar el tránsito de mercadería que nosotros traemos de China para revendérsela a Brasil? Es una incógnita que es válida, que tiene sentido común y que sí empieza a martillarnos en la cabeza. Y por el otro lado, los otros 14 convenios que él ha firmado, que todavía no sabemos qué es. A pesar de que el señor Lula dice que él tiene la intención de que el convenio entre la Unión Europea y el Mercosur se firme cuanto antes y con equidad, queda esto sobre lo de Brasil. Entonces, claro, yo creo que hay otro tema aquí que también hay que resaltar, que Brasil y China dan los primeros pasos para que el comercio se haga en monedas locales. Entonces, ¿qué va a hacer Paraguay cuando le compremos a China? Nosotros vamos a tener un escollo ahí que también va a ser un peso realmente para la frontera. Entonces, yo te diría que hay una última carga que es importante que yo te diga, porque estamos hablando de la frontera. Se resalta que Paraguay, entre los países de la región, tiene el mayor nivel de gastos rígidos. ¿Eso por qué preocupa? Si tú tienes el mayor porcentaje de gastos rígidos, ¿cómo tú puedes flexibilizar para que tengamos mejores impuestos cuando el Fondo Monetario Internacional te está diciendo que porque tienes impuestos bajos y tienes una informalidad de 70%, deberías considerar aumentar los impuestos? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta para esto? Sentarse con el gobierno y buscar una fórmula que permita que nosotros seamos competitivos ante los duty free de Brasil, que existen y que van a seguir existiendo, y que buscar la manera comercial, de manera pues que no se perjudiquen los impuestos que hoy recauda el gobierno central de la frontera. Si me preguntas hoy cómo se hace eso, Tony, mira, sí hay una fórmula, pero yo quiero en este momento mantener esto todavía en sigilo, hasta un poco más, para ver qué es lo que pasa, quiénes son las autoridades que se van a elegir realmente y cómo va esto a ser posible que nosotros hagamos un planteo fuera de los planteos que se han hecho y que descansan en el Senado y en la SED. Yo estoy preocupado como ser humano, como presidente jefe de Cámara, y como comerciantes, por lo que te he dicho. Por un lado tenemos el Fondo Monetario Internacional, que dice que sí hay validez de aumentar los impuestos, y por el otro lado, ¿cómo vamos a ser nosotros competitivos si los impuestos se aumentan? Cuando nosotros realmente aquí en la frontera, Ciudad del Este es 1/3 de lo que es hoy
la frontera. Eso no tiene ninguna duda. Tenemos más empleados que la maquila aquí en Ciudad del Este y tenemos más empleados que el agro y tenemos más empleados que los ganaderos. Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo todos, más allá de que tengamos críticas inclusive de los propios comerciantes de Asunción. Hay que buscar una fórmula de que el régimen de turismo le venda al turismo y no le venda al comprador paraguayo en Asunción para que los comerciantes tengan paz y tranquilidad. Estas son tareas que tenemos que desarrollar y que se tienen que tratar a la mayor brevedad posible para poder asegurar la continuidad del comercio fronterizo en desarrollo y en protección a la empleomanía que nosotros tenemos y que teníamos que no hemos podido recuperar. Porque si yo te digo, mira, en este momento tal vez tengamos empleados 45% del 100% que teníamos en el 19. ¿Y por qué? Porque no hemos llegado a esos números, porque a pesar de que hay un 41% de aumento en el régimen de turismo de enero a marzo, declarado por el Banco Central, nosotros no llegamos a los números que teníamos en ese momento para poder reemplear a todos los que estaban trabajando en el centro comercial de Ciudad del Este. Ahí tengo un par de preguntas, me parece sumamente La interesante. exposición que hiciste, Tony, y tengo dos temas tocaste que me llaman mucho la atención. Uno, hablaste de una lista de productos que deberíamos nosotros equiparar a los que tienen beneficios en el duty free con tasas más o menos de 2 o 3%. Ahora, ¿tienen ustedes esa lista? ¿Saben de qué cantidad de productos estamos hablando como para con algo concreto, digamos, ir a la SED o al Ministerio de Hacienda y decirle, bueno, señores, y esa es una te quiero terminar la segunda también. Entonces, ¿existe esa lista y cuántos son? Y dos, hablaste de un tema que nosotros venimos publicando y que de hecho fue el tema que lo analizamos ayer con gente del sector marítimo paraguayo. En cuanto, si se llegan a aplicar este peaje, que ahora se están judicializando, incluso están buscándole la fórmula para tratar de evitarlo, pero si se llega si los paraguayos o el transporte paraguayo llega a pagar esos 50 millones de dólares en concepto de peaje, ¿en cuánto podría afectar a los precios de los bienes importados? No sé si tienen algún cálculo sobre eso, porque eso va a generar otra vez un efecto inflacionario acá a nivel local. Bueno, la respuesta a la segunda pregunta es la siguiente. No va a afectar el precio de compra de los bienes importados. Lo que va a afectar es cuánto le vas a pagar al transportista, que es el barco, y cuánto le cuesta al transportista para traspasar ese costo al importador. Ese es el tema. Entonces, eso El no se ha importador definido. no traslada después de eso al precio final del producto. Por supuesto, pero lo que te estoy diciendo es que comprar no va a ser el problema, sino recibir del transportista el costo, que no sé cuál va a ser en este momento, y de allí trasladarlo al precio de venta. Eso no nos va a ser competitivo. Nosotros, como yo te dije antes, el comprista brasilero, que es el que viene mayormente aquí, viene por precio y por la diversidad de equipos que nosotros importamos. Y el otro tema que me preguntaste nosotros tenemos 680 productos, de los cuales probablemente 33% estén inactivos y que hay que sacarlos de allí y poner otros productos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque resulta que cuando un producto está en el régimen de turismo y es cambiado una tecla, un foco o un vidrio, se cambia la partida arancelaria. Y en el momento de cambiar la partida arancelaria, se cambia el arancel y se va a 28, 25, 22, 30%. Entonces ya ese producto no puede ser importado. ¿Por qué? Porque el arancel cambió desde el momento en que cambió su configuración operativa y técnica. Entonces, estamos hablando de probablemente un listado de productos que tiene el duty free, que tenemos nosotros, de unos 160, 180 productos. ¿Me explico? Entonces, eso es un número alto, un número que suma. Por ejemplo, nosotros no podemos competir fácilmente con ellos en perfume, porque ellos no pagan impuestos de importación. Y el impuesto de importación del perfume aquí son 32, 34%. Y si vamos a la ropa ocurre lo mismo. Y si vamos al whisky ocurre lo mismo. O sea, hay productos específicos que es necesario que se bajen. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Porque si es un problema o una observación. Nosotros tenemos dentro de un país comercial regularmente el régimen de turismo. ¿Cuál es la observación de los importadores y comerciantes de Asunción? Que ellos temen de que si se bajan los aranceles para la frontera, se va a inundar
Asunción. Bueno, mi respuesta es la siguiente como gremio. Pongamos una ley que castigue severamente al importador de Ciudad del Este, que se aproveche de eso, introduzca el producto con menos arancel al país, porque debe ser para el régimen de turismo. No hay otra solución. Aunque le moleste a los miembros del régimen de turismo o no les moleste, nosotros tenemos que resolver este problema con los gremios de la capital del país. Ellos tienen que proteger su mercado. Entonces yo soy de los que cree que para que esto se proteja realmente, y pido otra vez disculpas a los empresarios de la frontera y al propio paraguayo, el régimen de turismo debe ser para atender la demanda del turista y no se le debe vender al paraguayo. Y ahí, no, ahí no es que estamos denigrando al Paraguay, es que es la única forma de resolver este problema. No hay otra. Pero es que el negocio está pensado para el turista, o sea, por eso es el régimen de turismo, no debería luego... o aprovecharse para el consumo interno, que tiene otra lógica. Ahora, lo que planteaste me parece sumamente interesante y te consulto, Tony. ¿No hay posibilidad de que en la revisión de esos aranceles, que es muy dinámico, porque la tecnología, sobre todo cuando hablamos de tecnología, eso va cambiando de forma muy constante, que por lo menos 1 o 2 veces al año se sienten las autoridades con los comerciantes, se revisen cómo avanzó la tecnología y se haga de manera automática la revisión del listado, de modo que no queden desfasados con productos que ya no están importando, no se están vendiendo porque vinieron nuevos con partidas arancelarias nuevas, pero que estaban inicialmente como beneficiarios del régimen de turismo. ¿No podría plantearse esa situación? Bueno, mira, eso se ha planteado una y otra vez. Aquí hay una cosa que tenemos que decir, y pido disculpas otra vez a las autoridades paraguayas. Hay una desconfianza del actuar comercialmente de la frontera que influye en que medidas como estas se apliquen. Y no quiere decir que yo no reconozca el buen trabajo que hacen las autoridades tributarias del Paraguay. Pero la única forma de acabar con esta desconfianza es que se establezca una norma que diga, como te dije antes y te lo repito, el que está en el régimen de turismo le vende al turista, y el que quiere hacer las dos cosas tendrá que poner una segunda empresa e importar fuera del régimen de turismo para que no se encuentren con estos caminos cruzados. Yo tengo muchos años de estar aquí y yo creo que Asunción tiene grandes empresarios y comerciantes como lo tiene la frontera, pero no creo que directamente esta obstrucción de credibilidad se vaya a arreglar si no se toma una medida concreta. Si el régimen de turismo es un régimen que produce dividendos y que es bueno para los empresarios de aquí, ¿por qué se van a oponer a que se establezca una ley que diga que los productos de esa lista de 680 actualizada cada 6 meses se venden solo para el régimen de turismo? Y que el que quiera vender al mercado de Asunción, que haga una empresa, una segunda empresa, y que importe por los otros canales. Eso yo creo que es la solución, yo no veo otra. Sí. Y bueno, y finalmente, Tony... No sé si ustedes o Hacienda o alguien hizo el cálculo, si eventualmente se llega a aceptar esta actualización de la lista, equiparándola con el duty free y bajando las tasas, ¿ustedes en el volumen creen que antes que bajar la recaudación, porque eso entiendo es el temor de Hacienda, aumentaría la recaudación porque en volumen ustedes van a poder vender más? Exactamente, eso es una de los puntos en los cuales concordamos. Nosotros suponemos que al tener nosotros competitividad en esa lista de productos que tienen los duty free, nosotros vamos a aumentar el volumen de venta, porque nosotros tenemos diversidad de equipos que no tienen los duty free de Brasil. Hay que sentarse o buscar otra forma de ver cómo se modifica un impuesto que no tenga un impacto directo sobre la importación y que no tenga un impacto directo sobre la fijación del precio al consumidor. Con eso, tú eres muy inteligente y tú debes saber de qué hablo. No te puedo hablar más de eso porque te dije que en este momento no sería bueno para mí hablar de eso, pero hay una forma de hacerlo. Es solo que yo creo que las cosas con el gobierno presente, en este momento es un momento político que termina el 30 de abril, después viene la sofocación
de quién ganó, quién ocupa, quién se va. Y tú sabes muy bien que el presidente entrante tiene 1 año y meses de no tocar el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presidente actual se va en agosto y deja andando su presupuesto. Y antes de irse van a aprobar el nuevo presupuesto para el año 2024. Entonces el presidente que entra tiene que ser cuidadoso y tiene que mirar lo que hace para no afectar las cuentas por pagar, por cobrar y los préstamos. Todo eso se entiende. Pero yo sí creo que hay una fórmula que pudiera ser. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hay un país en el mundo poderoso que tiene bajos impuestos de importación. Pero ¿cómo lo compensa? Con el pago de impuestos a las ganancias. ¿Me expliqué? Totalmente. Tony, una última porque Me parece que estamos tocando, profundizando los dos temas que me parece sumamente importante que has analizado el día de hoy. Por un lado hablamos bastante del duty free y el tema de la navegación. Ayer hablaba yo con el presidente de la Federación de Fluvios Marítimos del Paraguay y él me decía que casi el 90% de todo el comercio exterior paraguayo se mueve en esa ruta que ahora están queriendo cobrar peajes, que de hecho están pasando ya las facturas, los peajes en territorio argentino o en aguas argentinas. La mercadería que ustedes reciben de China o de Asia mayormente, ¿también pasan por esa ruta? También, digamos, el transporte que ustedes pagan en concepto de flete, ¿pasa por eso, por ese tramo, digamos, que está siendo afectado con este peaje? Del 100% hay un porcentaje que pudiera ser significativo. Cuando la mercancía tiene mucho peso, se trae vía marítima. Cuando la mercancía, su peso es volátil, se trae vía aérea. Lo que se vende rápido, que tiene peso no significativo, se trae vía aérea. Sin embargo, ese porcentaje va a afectar el resto de toda la mercadería porque tú vas a tener que distribuir el costo ese, si no lo distribuye con la mercancía, que tenés que se vende rápidamente, entonces ¿cómo vas a hacer? Ya tienes un costo aéreo que es alto, porque tú sabes bien que el peaje aéreo es alto. Y si a eso le vas a sumar el aumento de 50 millones de dólares, que va a hacer Argentina, nosotros vamos a tener que ser unos genios para ver cómo hacemos negocio para ganar. Sin embargo, yo creo realmente que hay fórmulas. Yo entiendo que Paraguay ha presentado una moción en torno a esto. Entiendo que hubo una conversación entre el presidente Mario Abdo y el presidente argentino. Sin embargo, tú sabes la situación económica que tiene Argentina, yo no tengo que explicarte, y van a buscar hasta debajo de la silla cómo consiguen dinero para poder soportar su estructura. Y del 100%, Tony, del 100% de lo que se importa, de Asia, ¿qué porcentaje viene por avión y qué porcentaje, no sé si hay un porcentaje que viene por barco? Mira, como yo te dije, yo creo yo sé que lo que tiene peso viene por barco y lo que no tiene peso viene por avión. Sería yo injusto conmigo mismo si te hablo de porcentajes porque no los tengo, pero es una gran cantidad. Mira, todos los celulares que se venden, que es 45, 46%, 38%, viene por avión, porque eso no vale la pena traerlo por barco. Sin embargo, eso no exime que no nos vaya a afectar esos 50,000 dólares, porque realmente es difícil, pues es difícil decir que 50 millones no te van a afectar. No, claro. Yo lo que creo es lo siguiente. Aquí yo estoy viendo que hay 50 millones de costo adicional para el comercio exterior, tanto de salida como de entrada a Paraguay. Lamentablemente Paraguay es un país mediterráneo y este es el costo que se tiene que pagar por ser mediterráneo. Hay un estudio con Estados Unidos sobre la navegabilidad. Hay un proyecto por el plan maestro. Sí, entonces yo creo realmente que en algún momento se buscará una ayuda y lo que se está haciendo para ir al Pacífico por el Chaco, pero nada de eso está terminado. Entonces, mientras tanto, lo que va a sufrir es el comercio, o sea, va a haber una incidencia en precios si esto no se puede llegar a un acuerdo. Lamentablemente, esa es la penalidad que paga un país que lo que quiere es trabajar por ser mediterráneo.
Ojalá que lo del Chaco camine rápido. Y yo, antes de cerrar y despedirme de ti, quiero decirte lo siguiente. Yo quiero volver a rectificar. Nosotros debemos estar preocupados. No podemos decirle a Brasil que haga o no haga por las declaraciones del señor Lula, por los 15 convenios que firmó con China. Y eso es un poco preocupante, voy a serte sincero, muy preocupante, porque ¿qué tienen esos acuerdos? ¿Ve? Y esa declaración de Lula que ellos y China pueden realmente equilibrar la geopolítica del mundo. Si no lo ha podido hacer Estados Unidos, que tiene largo tiempo con la Unión Europea de tratar de hacerlo, que dos países declaren, o tres países, China, Rusia y Brasil, declaren eso es un poco preocupante en cuanto al escenario de tranquilidad y de paz que los países democráticos tienen entre sí. Ojalá que no sea nada que cambien las cosas. Yo te deseo lo mejor y te agradezco una vez más la oportunidad a ti, a 5 días, y a tus oyentes en escucharme. Y lo que yo he hecho es expresar puntos que realmente, en mi opinión y en la opinión de Fede Cámara, tienen validez en este momento para que se consideren y se les busque una solución lo antes posible. Totalmente. Tony, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por este espacio de análisis con nosotros y bueno, vamos a seguir en sintonía y en contacto para ir conociendo cómo está la situación en el comercio fronterizo. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Santa María, él es, Tony le decimos porque realmente existe confianza, es una persona con la que venimos hablando hace muchos años ya sobre el tema del comercio fronterizo, ¿verdad? Hay una muy buena relación que tenemos con él, ¿verdad? Digamos, no digo amistad, pero sí una relación fraterna, digamos, entre entrevistador y entrevistado, así que por eso hablamos en esos términos. Una persona realmente muy preocupada siempre por cómo está la situación del comercio de frontera. Bueno, antes de cerrar, porque hoy le dedicamos el programa justamente para hablar muy profundamente sobre el tema del comercio fronterizo, te recuerdo que en el Working puedes hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores y conectamos a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0985-188-188. Perdón, 0983, te digo bien el número, 946-663 o en @Estonia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Ahí está bien el número. Bueno, también te recordamos que puedes optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Con Epson también tenemos las impresoras multifunción Epson EcoTam y con la app Smart Panel puedes transformar tu teléfono celular en un centro de impresión y de escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Ingresa ya a la página web www.epson.com.py para tener más información. Y con esto vamos cerrando la edición de hoy de Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros a partir de las 10 aquí en el canal 5 Días. De mi parte es todo, será hasta mañana.